bienvenidos. Leonardo Padura es, con toda probabilidad, el más leído y conocido de los escritores cubanos contemporáneos, galardonado en el 2015 con el Premio Princesa de Asturias de las Letras, periodista, crítico de música, especialmente de la salsa, autor de muy importantes novelas, muchas de ellas detectivescas, y por solo mencionar algunas, El hombre que amaba a los perros, sobre el asesinato de Trotsky por Ramón Mercader, Adiós Hemingway, Herejes, publicada recientemente, y la conocida tetralogía Pasado Perfecto, Vientos de Cuaresma, Máscaras y Paisajes de Otoño, todas ellas traducidas a múltiples lenguas. Su personaje recurrente y alter ego, el detective y aspirante a escritor Mario Conde, es de cierta forma oblicua y literaria, tan autor de Leonardo Padura como Leonardo Padura lo es de él. John Lee Anderson, quien ha obtenido recientemente la cátedra Andrés Bello de aquí, del Centro Rey Juan Carlos en NYU, es un prominente periodista norteamericano, autor de una muy admirada biografía del Che Guevara, corresponsal de guerra, entre otros frentes, en Afganistán, Irak, El Salvador, Iranda y Katrina, contribuyente frecuente del New York Times y The Nation, entre otros, y sobre todo, escritor regular de plantilla para el New Yorker, para el cual escribió hace apenas unos años un enjundioso perfil sobre Leonardo Padura como escritor residente de Cuba. Hoy tenemos la suerte de contar con la presencia de ambos, por lo cual le damos las gracias a Laura Turegano, la directora interina de aquí del Centro Rey Juan Carlos, quien tan gentilmente nos ha ayudado a que este formidable encuentro forme parte de la serie de eventos de este semestre de nuestro programa de escritura creativa en español, el semestre en el que celebramos los primeros 10 años de nuestra maestría. Después de este conversatorio habrá una breve sesión de preguntas y luego nos movemos al vestíbulo para un pequeño cóctel con los invitados. Pues bien, sin más dilaciones, los dejo con Leonardo Padura y John Lee Anderson. Hola, muchas gracias Rubén. Gracias Laura por organizar esto de nuevo. Y bueno, Leonardo, gracias por hacer un hueco en tu agenda. Es un hombre muy solicitado, lo sé. Y bueno, sin más, quería entrar de frente con la pregunta de ¿qué andas haciendo por acá? Bueno, buenas noches, muchas gracias a todas las personas que han tenido que ver con mi presencia acá. Empiezo ya un poco a responder la pregunta de mi querido amigo John, a quien le agradezco que esté hoy acá conmigo. Porque bueno, esta visita ha sido planificada desde hace varios meses. Han intervenido muchas personas para poder hacerla posible y coherente. Y el motivo principal era que ayer el Centro Cultural Cubano de Nueva York me entregaba su distinción anual, la medalla Gertrudis Gómez de Avellaneda, la medalla Avellaneda, que se le da a un intelectual cubano cada año. Y es la primera vez que se le da a un intelectual cubano que reside en la isla, lo cual le dio cierta picazón a alguna gente en la polémica entrega de la medalla, y entonces citaban a algunas personas que decían, no, pero ¿cómo es posible que a un castrista, no sé qué cosa, esta medalla? Siempre pasa más o menos lo mismo. Y bueno, estamos aprovechando, ya aproveché que estábamos del lado de acá, para hacer esta presentación. Tengo un par de intervenciones más en estos días acá en Nueva York. Luego nos vamos a Boston, a una especie de festival que han organizado conmigo de cine y literatura, con Regreso a Ítaca, con algo de Las Cuatro Estaciones, la serie esta de
de Mario Conde que distribuyó Netflix. Y después me quedo unos días en Miami porque tengo un proyecto de novela, muy proyecto, todavía no tengo nada seguro, en la que quiero tener un personaje que viva en el Miami profundo de los cubanos, en Hialeah. Es más difícil entender Hialeah que entender la Franja de Gaza. Y voy a aprovechar cada viaje a los Estados Unidos. En el año próximo tengo varios viajes para meterme ahí con la gente de mi barrio, con la gente de Mantilla, que la mayoría viven allí. No he tenido la posibilidad de conocer bien ese mundo porque mi familia... Los de Mantilla que viven en Hialeah. Sí, cómo viven allí, Yeah. porque mi familia y el mundo en el que me muevo, mis amigos fundamentales, viven en el Southwest y conozco muy superficialmente Hialeah. Quiero hacer un poquitico más de investigación. Van a ser personajes que se van a mover por distintos lugares de la geografía. Va a tener que ver la novela con la dispersión de los cubanos por el mundo, ¿no? Y si hay algún lugar donde tiene que haber un cubano, en Hialeah, ¿no? Estás probando desafíos nuevos, entonces. Oye, entonces, ¿Conde va a figurar en ese libro? No, a ver, Conde, acabo de despedirme de él el viernes, hice la lectura final ya con los últimos arreglos de la novela que sale en enero por Turqués, en la que recupero a Conde, como estuvimos Lucía y yo trabajando durante 2 años con los guiones de la serie. Lo tenía muy cerca, muy vivo al personaje, y tenía una historia que hacía tiempo que quería contar, a partir de una anécdota y a partir de una obsesión. La anécdota que me contó un amigo de cómo le habían desvalijado su casa. Un amor desenfrenado, gay, y bueno, lo dejaron desnudo. Y esa historia me gustó como principio para una posible novela policial. Y entonces la mezclé con una obsesión que tiene que ver un poco con lo que estábamos tú y yo ahora hablando allá afuera. Hasta qué punto todos los días es posible que la historia venga y nos dé un empujón y nos saque del camino. Y cómo la historia se mete en la vida de las personas. Y entonces hay una historia que se cuenta hacia el pasado. Empieza en La Habana, pasa por España y termina en San Juan de Acre, en la toma de San Juan de Acre por los musulmanes en 1291. Otro tránsito por los siglos. Otro tránsito por los siglos, en el que se ve como la historia nos vapulea constantemente. Oye, entonces, ¿cómo se llama? Se llama La Transparencia del Tiempo. La Transparencia del Tiempo. Espero que mi editorial norteamericana, Farrar, estábamos hablando hoy, mi traductora y yo, Ana, ver si esta novela sale con menos tiempo de distancia con respecto a la salida de la edición española, ¿no? Porque hay veces que demoran 3-4 años en salir las producciones. Y no creo que sea necesario, creo que se puede reducir el tiempo. Bueno, depende de la traductora. No, en este caso la traductora no tiene la culpa, pobrecita. Sí. No, saqué Herejes porque quería que nos hablara un poco sobre Herejes. Esta vez está un poco nueva en lo que son tus novelas de traspasar los siglos y volver. O sea, ¿de dónde te salió esto hace un tiempo? Yo creo que eso ha estado siempre en mi trabajo. Acuérdate que mi primer libro publicado fue mi tesis de grado universitario, y cuando yo voy a terminar mi carrera en la universidad, voy a hacer el cuento completo porque me gusta mucho este cuento. Cuando voy a terminar mi carrera en la universidad, en el año 1980, teníamos un semestre para escribir la tesis de grado. Y había determinados parámetros que cumplir. El texto debía tener
para la tesis entre 75 y 120 páginas y tal. Y la mayoría de mis compañeros se comportaron como buenos cubanos y dijeron, bueno, yo voy a analizar un poema o una novela, y entonces cogían una novela de Benedetti, un poema de Borges y hacían su tesis. Y yo dije, bueno, si tengo 6 meses para hacer un trabajo de grado que sé que voy a sacar los 5 puntos, voy a sacar la máxima calificación de todas maneras, voy a hacerlo en serio. Y hice ese estudio sobre el Inca Garcilaso de la Vega, la personalidad del Inca Garcilaso de la Vega, el hecho de ser el primer hispanoamericano, el primer hombre que vive el conflicto desde la literatura y desde incluso étnico, de ser y cultural, de ser el primer hispanoamericano. Así que me fui al siglo XVI y XVII. Y constantemente después en mi periodismo escribí mucho, bueno, la historia de la Virgen de la Caridad del Cobre, del barrio chino de La Habana, me fui al siglo XVIII, al siglo XIX, y la historia siempre ha sido una obsesión. Cuando escribo las novelas de Mario Conde, me concentro con estas 4 novelas en poco la contemporaneidad cubana. Sí. Pero ya de pronto la historia empezó a aparecer de alguna forma, y aparece ahí un galeón de Manila trayendo una escultura de la cultura Tang en China, en fin. Y el paso siguiente es escribir la novela de mi vida, irme al siglo XIX con José María Heredia a tratar de ver si era posible entender qué cosas somos los cubanos y de dónde salimos los cubanos. Y Heredia era fundamental en eso. Y bueno, ya después he seguido con novelas como El hombre que amaba a los perros o Hereje. Y siempre voy a la historia para tratar de entenderme yo mismo, para tratar de entender mi presente. Creo que hoy respondí a una pregunta en un cuestionario que me mandaba un profesor universitario, amigo de Julio Ortega, y le decía, mira, la historia es un pretexto siempre, y en una novela, por ejemplo, como en El hombre que amaba a los perros, los personajes más ficticios son Trotsky y Mercader, y el personaje más histórico es Iván, que es el personaje de ficción, porque tiene una historia que es mi historia, es una historia que yo conozco. Sé que fue exactamente así la historia de Iván, que es el personaje de ficción. Y por lo tanto la historia me sirve para poder entender esa circunstancia en la que vivo desde una perspectiva que casi siempre es muy generacional en mi caso. Tengo no solamente una fuerte pertenencia cultural, sino una fuerte pertenencia generacional. Creo que mi generación en Cuba tiene un espacio muy peculiar, muy peculiar. En algunas novelas la llamo la generación escondida, en otras la generación perdida, en fin, pero siempre hablo de este grupo de personajes, entre los que está, por supuesto, Mario Conde como figura un poco aglutinadora, simbólica de esa generación. ¿Es cierto lo que dijo Rubén, que Mario Conde es tu alter ego? No, eso es mentira. En algo. Y también en esta novela se va a demostrar que Mario Conde no escribe. Mario Conde escribe, en esta novela escribe, y mucho, y bien. Escribe mejor que yo. Eso sí es verdad. No, Mario Conde es mi manera de ver la realidad, mi perspectiva para ver la realidad cubana, no solo contemporánea, sino a través de la historia, los años 40, 50, donde me voy en La neblina del ayer, y en otras novelas que también me voy un poco al pasado, en Mario Hemingway, los años 50. Y él tiene su propia vida, Mario Conde tiene su vida, tiene su carácter, tiene su historia, policía, con deseo de escribir, con esa afición, digámoslo con este término que me gusta, más al alcohol que no tengo yo, y con características que yo no tengo, pero en la forma de pensar, de sentir, en su ética, es un personaje muy cercano, y me sirve para poder expresar muchas preocupaciones sobre la realidad cubana que de otra manera, no solo sobre la realidad cubana, en general sobre, en una novela como Adiós Hemingway, yo tenía un problema con Hemingway, un problema personal con Hemingway, y es que ese hombre que había sido mi modelo,
el escritor como el que yo quería escribir y como el que yo quería vivir, de pronto me di cuenta de que había un gran montaje. Había hecho un gran montaje casi medido en su vida, en su biografía, y eso me provocó. Y ¿En sobre qué sentido todo, el montaje? sí, toda esta historia del tipo duro, el hombre que va a la guerra y que cuenta la máquina de escribir que tiran por la ventana del Toronto Star, esto es las historias con las mujeres, que la mayoría eran mentiras, la historia con los toreros, que la mayoría eran verdad. Pero sí mató unos cuantos animales. Sí, esa violencia un poco gratuita que practicaba con los que no podían defenderse, y me fue convirtiéndose en un personaje en el que tenía con él una relación amor-odio. Y cuando decido escribir algo, no era el ensayo, el territorio para poder discernir este conflicto que había tenido con Hemingway, y le dije a Conde, bueno, Conde, ayúdame a resolver esto, y entre los dos lo hicimos, y creo que es una imagen muy amable de Hemingway la que se da, porque es el Hemingway que está enfrentando lo más jodido que le puede pasar a un escritor, que es la sequía, darse cuenta de que ya era incapaz de escribir. Y ahí hubo muchos elementos que tuvieron que ver en eso, el muy inventado delirio de persecución que tenía Hemingway, que decía que el FBI lo perseguía, y por lo cual le dieron 20 electroshocks, y después aparecieron files del FBI donde decía que sí, que lo perseguían y lo vigilaban, era verdad, era cierto, no era delirio de persecución, lo perseguían. Y todo eso, traté de humanizar ahí el personaje, y desde la perspectiva de Mario Conde me fue mucho más fácil que desde mi propia perspectiva, me ayuda mucho en eso. ¿Terminaste gustándolo? De Hemingway. Creo que terminamos otra vez estableciendo relaciones más cordiales, que literariamente nunca fueron malas, Sí. Yo sigo pensando que los cuentos de Hemingway, Fiesta, Por quién doblan las campanas, y sobre todo, a mí la novela de Hemingway que más me gusta fue la novela que no publicó, Islas en el Golfo, Island in the Stream. Es la novela de Hemingway que más me gusta, y me siguen gustando y lo sigo leyendo. Yo soy muy relector, ya un poco últimamente trato, el escritor, el otro día me lo contaban, el escritor cubano Carlos Victoria, que algunos de ustedes sabrán, vivió aquí en los Estados Unidos varios años y se suicidó al final. Carlos Victoria decía cada vez que llegaba un cubano a Miami, decía, no, que quieres conocer. Yo no quiero conocer a más nadie, Y a mí con la literatura un poco me está pasando lo mismo. Yo creo que con los que conozco estoy bien y los leo y los releo, y me cuesta trabajo descubrir nuevos autores. He releído últimamente, por supuesto, cada vez que voy a empezar a escribir una novela, releo a Vargas Llosa. El viejo Vargas Llosa, el que era marido de Patricia. No el de... Antes de Ola. What did he say? Antes de Ola. Antes de la revista Ola. O sea, años 60, 70. No, tengo gustos ahí muy eclécticos. Por ejemplo, ahora me estoy releyendo las 3 novelas que más me gustan a mí de Jonathan Franzen. Las correcciones, Libertad y Pureza, Purity. Porque tiene una forma de contar las historias como si no las quisiera contar. Y te va envolviendo en esa atmósfera que crea con esos personajes y con la vida de estos personajes, y diciéndote cosas que a veces son tan elementales que uno no se atrevería a poner en una novela, y que funcionan muy bien a la hora de crear personajes. Entonces he estado releyendo. Y ese proceso es como acercándote al escritorio, como parte del proceso de volver a sentar. Sí, porque yo necesito, para empezar a escribir una novela tengo que empezar a escribirla. No la empiezo a escribir hasta que me siento a escribir. Hace unos días hay un
artista plástico cubano. No me atrevo a decir pintor porque no es propiamente un pintor, aunque es pintor también, Carlos Garaycoa. Carlos Garaycoa va a hacer una gran exposición ahora en noviembre en una fundación importantísima de Turín y me pidió que escribiera un texto para su catálogo. Y me dijo, pero Renato, te lo pido a ti porque no quiero que digas Carlos Garaycoa, esto, la obra y la estética. Escribe algo de ficción. Escribe algo de ficción. No, Carlos, pedirme que escriba algo de ficción es una cosa un poco complicada. Entonces me puse a mirar ahí el mundo de Garaycoa y las ciudades estas que él inventa, los edificios, los lugares utópicos que él crea en sus instalaciones. Y un día me senté y escribí un cuento. Escribí un cuento dedicado a Orwell. Es una ciudad, la historia ocurre en el 2048, en el 2084, perdón, 100 años después de 1984. Yo nunca había escrito un cuento de ciencia ficción, pero lo pude escribir porque me senté a escribir. Y esta novela que estoy planificando ahora, creo que empezaré a escribirla cuando la empiece a escribir. Tengo un poco una idea ahí de esto, del tema de la dispersión de los cubanos, de lo que ha significado. Ya tengo una novela sobre el exilio, que es la novela de mi vida, sobre lo que ha significado el exilio, pero quiero ahora verlo un poco más allá, lo que ha significado esa dispersión, cómo esas vidas se han roto, esas culturas se han mantenido, se han distanciado, los de Jayalía que llegan. Nos pasó un día, estábamos nosotros en un restaurante, una fonda de uno de estos amigos del barrio, y creo que en el único lugar, Jayalía está bastante lejos del mar, en Miami, en que se venden ostiones con jugo de tomate dentro, como se vendía en Cuba en los años 50, es ahí en Jayalía. Pero es que llega un tipo con un pomo, con los ostiones, y te los va vendiendo, y dice, págamelo si quieres no me pagues. Entonces, esa locura de conservar una cultura en condiciones completamente diferentes, es algo que creo que me atrae mucho. Entonces, esto de la lectura, este proceso convencimiento, es un convencimiento intuitivo que ya has experimentado, que tienes de que cuando te sale la novela es cuando sale la novela. Y mientras tanto, es una especie de acercamiento en que intuitivamente sabes qué libros debes leer, se me antoja tal y es por algo. ¿Siempre sabes por qué lo estás leyendo o es un feeling, es un sentimiento? Yo creo que es un sentimiento, creo que es una intuición, porque sé que son autores que me dicen algo, son autores que me dicen algo. El caso de Vargas Llosa es fundamental. Creo que varios autores norteamericanos. Ahora tengo en la cola para volver a leerme a Updike, porque John Updike con estas historias que van por las novelas de Conejo, por ejemplo, que van pasando a lo largo de varios años, y toda esa descripción de cómo un país cambia a través de cómo cambia un personaje. Claro, sé que va a tener que ver con lo que voy a escribir, pero tiene un % de intuición y de todas maneras de mucho disfrute, porque en estos autores con los que me comunico mucho, y son fundamentalmente, es curioso, autores latinoamericanos, incluidos cubanos, y autores norteamericanos. y los leo a los norteamericanos siempre en traducción, no los leo en inglés, porque no me interesan los problemas de estilo en inglés, porque no es mi lengua. Yo lo tengo que resolver en mi idioma, y por eso también leo tanto a los autores iberoamericanos. Tienes que sentir a gusto con la historia que vas a escribir, es decir, o puede ser un tema escabroso que te da temor, que te da recelo, o siempre sabes que vas a gozar, que vas a entrar en un mundo de goce, es que tienes que meterte ahí, es lo que tienes que hacer próximamente y lo vas a gozar. También hay una relación bastante contradictoria, porque lo mismo disfruto que sufro, y creo que es más lo que sufro que lo que disfruto mientras voy escribiendo los libros. Hay un problema que es fundamental, y es que cada novela
que he escrito, he aprendido a escribirla escribiéndola. Es decir, lo que he hecho antes, de alguna manera me ayuda, por supuesto, pero aprendo a escribir la novela escribiéndola. Siempre tengo que aprender, un aprendizaje que empieza. Y eso me da, me llena de mucha incertidumbre. Además, yo soy un escritor con muchas dudas sobre si lo que estoy escribiendo está bien escrito, le interesa a alguien, si estoy logrando decir lo que quiero decir, es decir, si soy capaz de expresar lo que estoy sintiendo, pensando con respecto a un personaje, con respecto a una historia. Y lo digo y la gente no me cree. Y además yo soy un escritor con muy poca imaginación. Tengo que exprimirme. ¿Por qué dices eso? Porque tengo que exprimirme realmente para poder inventar una historia. Y cuando la encuentro, pues me agarro a ella y no la suelto. Ya cuando empiezo una novela, ya la empiezo y sé que la voy a terminar. Tengo una sola novela que empecé y no la terminé, y escribí como 200 páginas o algo así. ¿Qué pasó? Pero que no tenía título. Y el título, sin el título aquello no sabía para dónde iba. Porque no tenía el eje central, no tenía... Sí, yo creo que le faltaba la semilla mágica. Le faltaba un eje central, trataba tal vez de ser muy abarcadora. Me había pasado en la novela de mi vida, escribiendo la novela de mi vida, me ocurrió eso. Y es que empecé a escribir la novela y cuando iba por la página 1200, me di cuenta de que iba a necesitar 1200 páginas más para terminarla. Y dije, bueno, esto va a la locura, va al desastre absoluto. Y fue en el momento en que paré y escribí a Dios Hemingway. Escribí a Dios Hemingway en 3 meses, no tuve que revisarla, estaba absolutamente seguro de que era una novela que había quedado como tenía que haber quedado, como yo fui capaz de escribirla. Y a Dios Hemingway me dio la solución para poder escribir la novela de mi vida de la forma en que tenía que escribirla. Y es un proceso muy raro, muy misterioso, muy que yo mismo no puedo codificar cómo me funciona. Y esto de la imaginación, yo creo que tal vez por eso me apoyo tanto en la historia, porque la historia me regala argumentos que ya están escritos por la realidad, ¿no? ¿Tienes sequías o no? Hasta ahora no, afortunadamente. Yo, además, si tuviera sequía, sería un problema grave, porque yo soy un trabajador compulsivo. Y cuando, yo terminé de escribir la novela el viernes pasado, es decir, de revisar la novela el viernes pasado, pero en el medio de eso estábamos Lucía y yo escribiendo un guión de cine, y escribí el cuento para Carlos Garaycoa, y escribí el prólogo de la obra póstuma de Amado del Pino, escribí las palabras para el disco de Luis María Evia. Todos los días escribo. Lo que sí últimamente he disminuido la frecuencia del periodismo, sobre todo las colaboraciones fijas, porque se me había convertido en algo angustioso. Tenía 2 colaboraciones con La Foglia de Sao Paulo al mes, una con BBC Mundo, una con IPS, llegué a tener una con Sputnik, con Ria Novosti también, y me di cuenta que estaba escribiendo 6 columnas al mes, y eso me significaba un esfuerzo mental muy grande. Entonces fui eliminando eso, pero sigo haciendo periodismo, pero no en columna fija. Tienes que desvincularte de lo que te rodea, de lo cotidiano, de los ataques sónicos de Cataluña, de Trump, no sé qué. Tienes que desvincularte, o sea, lo absorbes como Leonardo en casa, con Lucía, Mantilla, viajando, pero, o sea, o es recortar la parte de que tienes que pensarlo y escribirlo, te salva de esa cosa. Mira, no sé si Arnaldur Iriadison, el escritor, el novelista islandés, pudiera hacerlo. Pero un escritor cubano que vive en Cuba no se puede desconectar de nada. No se puede desconectar de nada. En mis maletas
Cuando regresamos de viaje para Cuba, la mayor parte del espacio lo ocupa el yogur que vamos a consumir Lucía y yo en el tiempo que vamos a estar en La Habana. Porque llegamos a Cuba y puede ser que no encontremos yogur y no tenemos que desayunar. Entonces, te puedes imaginar que por Lima, Lucía y yo, con 2 bolsas de botellas de yogur, caminando del mercado para el hotel. Eso no es fácil, transportar yogur. Me parece una proeza mayor, ¿no? Ahora acabo de dejar todo organizado para ver si es posible que mi carro, que tiene 20 años, en el cual tú has montado, y tengo que conservar ese carro y cuidarlo como si fuera de oro, porque si intento comprarme, digamos, un Toyotica normal nuevo en Cuba, me cuesta $300,000. Entonces tengo que conservar mi carrito de 20 años. Esto lo acabo de llevar a un taller de chapistería y pintura para ver si es posible el milagro de que cuando yo regrese en 20 días ya esté terminado. Entonces la vida cotidiana no te deja separarte de la realidad, y yo me alegro de eso. Hoy al mediodía, cuando fuimos a comer algo, Lucía y yo estábamos hablando precisamente de eso, que por ejemplo una ciudad como Nueva York, que en la que todo es posible, en la que vive todo el mundo, en que ves un musulmán, un hindi, un blanco, un negro, un chino, ves todo, un latino, es una ciudad que a mí no me dice nada. Porque yo creo que los escritores pertenecemos a las ciudades. Más que a un país, más que a una cultura, yo soy un escritor de La Habana. Y ese mundo de La Habana, con todas sus... y eso lo dijo Vázquez Montalbán alguna vez refiriéndose a Barcelona con el personaje de Carballo. Creo que esos códigos que tiene una ciudad, y por eso esto de Hialeah me preocupa tanto. ¿Cómo coño voy a entender Hialeah? Afortunadamente hay cubanos allí, hay muchos cubanos allí que han transportado prácticamente intacta su forma de vida en Cuba, y eso me puede ayudar. Es que justamente es otro viaje de la historia, ¿no? Vas a encontrar mantilla de hace 60, 70 años ahí. O la mantilla, mira, ahí por ejemplo, te cuento, ahí vive uno de mis compañeros de la práctica del béisbol, del juego de pelota en Cuba, de muchísimos años, que salió para acá, para Estados Unidos, hace 15 o 20, huyendo porque fue el primer cubano defalcador de tarjetas de crédito en Cuba. Esos son mis amigos que viven en Hialeah. ¿Cómo funcionó eso en esa época? Los primeros cajeros que pusieron en Cuba, yo no sé cómo, logró defalcar. Cuéntanos un poco, y yo voy a invitar a los que están aquí que quieren preguntar cosas a Leonardo, que lo hagan en unos pocos minutos, pero quería que nos contaras, si puedes, una vez que estás en Mantilla, ahí en tu día cotidiano, ¿cómo es? Una vez que estás en pleno flujo, esto de escribir la novela, ¿en qué momento paras para hacer el guión y leer Jonathan Franzen? O sea, yo no tienes Duracell, pilas Duracell, porque yo no alcanzo eso. ¿Cómo haces? ¿Tú levantas aquí a las 4:30 de la mañana? ¿Eres uno de esos? Lo dije ayer, porque lo he dicho muchas veces. Yo estoy convencido de que no soy el escritor más talentoso de mi generación en Cuba, pero de lo que estoy absolutamente seguro es que soy el más trabajador. Eso sí. Yo trato de organizarme, John, cuando estoy de viaje. Sé que es parte del trabajo. Esto que estamos haciendo hoy aquí es parte del trabajo. Para mí, tener esta sala llena es una satisfacción enorme, y he tenido que trabajar mucho para que eso pueda ocurrir. Entonces, la promoción de los libros y la promoción de un pensamiento, una manera de entender la literatura, creo que es importante. Pero lo esencial está en el buró donde trabajo. Y cuando estoy en Cuba trabajo todos los días. Yo me levanto temprano, sobre las 6:30, 7:45, 7 de la mañana, si el día anterior estuvimos por la calle y tomamos un vino o algo. Y aunque haya tomado
me levanto a las 7 y trabajo 5 o 6 horas. A la 1 de la tarde paro, ahí escribo, esas son horas de escritura, ahí paro. Lucía ya tendrá preparado el almuerzo, almorzamos algo, yo voy, hago mi siesta y entonces Lucía ocupa mi silla en el buró y Lucía empieza a trabajar por el mediodía y la tarde. Y yo entonces después en las tardes, cuando estoy muy presionado, leo, trato de hacer cosas, bueno, después al final de la tarde respondo un poco de correos electrónicos y tal, que es algo que ya no puedes dejar de hacer, no puedes dejar de hacer todo. Pero logras desenchufar todo el día hasta la tarde. Sí, no, yo, a ver, por eso te digo que no me peleé por completo con Hemingway. Hemingway dijo varias cosas que son absolutamente ciertas, y una es que en el ejercicio de la escritura, sobre todo en el de la novela, es como sacar agua de un pozo, y no puedes sacarla todo el mismo día, porque si no, al día siguiente cuando tiras el cubo no hay nada en el fondo, y que tienes que dejar un tiempo para que el manantial, y yo ya cuando termino a la 1 de la tarde yo cierro ese capítulo y mentalmente me pongo en función de otras cosas, que puede ser eso mismo. Lucía está escribiendo el guión y me llama y discutimos, y cuando digo discutimos, es que discutimos. Esto, no te puedes imaginar lo que es trabajar con Lucía. Ahí donde tú la ves así tan apacible como parece, esto se convierte en una fiera cuando yo le digo, pero este personaje yo creo que, pero no me va. En fin. Y bueno, entonces hago algo que me gusta mucho, que es labores físicas. Tengo un patio grande donde tengo sembrados plátanos, en fin, cosas que tengo ahí. Ahora no tengo perros porque con este tema de los viajes me es muy difícil tener un perro. Mi madre ya está muy vieja para cuidarlo y los perros sufren mucho cuando... Chorizo se llama. Chorizo se llamaba mi perro, si tú lo conociste. Y me encantaba estar ahí en el patio con mis perros. Esto un poco tiene que ver con ese origen medio rural de mi familia que vivía en La Habana, porque Mantilla pertenece a La Habana, pero estaba en el borde de La Habana. Sí. Y era una zona donde esto mismo, los patios son grandes y tal, y ahí esto... Y luego en la noche lo que hacemos, Lucía y yo, es que vemos una película o vemos una serie. Y es de alguna forma parte del trabajo, y sobre todo cuando estamos trabajando en un guión de cine tratamos de ver un tipo de película o un tipo de serie que estén conectadas con lo que estamos trabajando. Por ejemplo, cuando yo escribí Regreso a Ítaca, empecé a ver películas de historias que ocurrían en una sola locación y a ver cómo las resolvían los directores y los guionistas de esas películas. Y de alguna forma es la otra parte del trabajo. Yo siempre tengo la mala costumbre de hablar mal del oficio de guionista, de mi oficio como guionista, de que no me gusta, de que no quisiera escribir guiones, pero cada vez que me proponen que escriba un guión termino escribiéndolo, porque es que me gusta realmente. Entonces, este mundo del cine, que es una expresión por completo diferente a la literaria, y sobre todo porque tienes que asumirlo desde una posición intelectual, mental diferente. Tienes que desde el principio saber que estás haciendo un trabajo de servicio, que aunque tu trabajo es lo más importante en la película, porque lo más importante en la película es la historia que se cuenta, al final esa historia va a caer en manos de un productor y en manos de un director que van a hacer con ella la película. Ellos son definitivamente los que hacen la película. Pero me gusta mucho ese tipo de escritura, y sobre todo por algo que cada vez me atrae más: las estructuras. Y en el cine tienes que construir la estructura, tienes que construirla de una manera muy precisa, ¿no? Sí. Y balancear los tiempos en que ocurren las cosas. No puedes empezar demasiado tarde con un conflicto, lo tienes que adelantar, y eso me atrae mucho y creo que me ha ayudado también en mi trabajo como escritor. Cuando terminas algo, ¿lo lees en voz alta o lo lees a Lucía o es un proceso silencioso? No leo en voz alta, pero yo trabajo por versiones. Yo escribo el libro completo
y empiezo a reescribirlo, y entre cada una de esas reescrituras, no siempre, pero entre 2, 3 reescrituras y 2, 3 reescrituras, se lo doy a leer a 2 o 3 personas. Por supuesto, Lucía es la primera que lo lee, es la primera que me cae a palo, y después tengo 5, 6, 7 lectores que algunos los he conservado durante mucho tiempo, otros los he ido incorporando y liberando a otros que me ayudan mucho, porque cuando un lector te dice, oye, aquí hay algo que no me funciona, incluso sin saber qué cosa es porque hay algo que realmente no funciona. Entonces tienes que revisarlo, y eso me ayuda mucho a volver a mirar determinados momentos del libro o la historia completa. Y esos lectores creo que son de alguna forma un poco autores de lo que escribo, porque me inducen a volver a revisar y a revisar y a revisar. Y ya yo termino las novelas cuando no puedo más con ellas, cuando ya estoy absolutamente aburrido y sé que ya tocarla un poco más es empeorarla, que ya llegué al punto hasta el que soy capaz de escribir bien, y a partir de ahí viene el desastre, ¿no? ¿Eres supersticioso al escribir? Es decir, ahí tienes que levantar la ventana o saludar al vecino o poner una camisa amarilla o algo así. No tengo ritos. Está un poco junto con esa disciplina un hábito que de alguna forma tengo que tratar de romper, que es el de fumar. Creo que el café y el cigarro son parte de la concentración con la que escribo. Porque eso que tú me decías ahorita de que te aíslas del mundo, en mi casa no es posible aislarse del mundo, no es posible. Yo tengo un estudio que está muy bien montado, es muy cómodo para trabajar, pero está en mi casa de Mantilla, y más o menos todos los días sobre las 9:15 viene uno que vive en la esquina, todos los días viene a venderme langostas. Yo digo, acuérdate, coño, que yo soy alérgico, que yo no puedo comer, pero todos los días, cabrón, vienes a venderme langostas, no me jodas más. Pero entonces me levantan y tengo que ir ahí, y eso ya me hace perder la concentración. Llega el señor que me ayuda ahí en la casa con estas cosas del patio, la pintura, oye, y la brochita chiquitica, tú eres el que sabe dónde está la brochita chiquitica, no me jodas más. Entonces mi madre, que tiene 89 años, grita, Lucía. Entonces en ese momento Lucía ha salido para acá y yo tengo que salir a ver qué quiere mi madre, y mi madre lo que quiere es saber si nosotros fuimos a comprar los huevos. No sé si Lucía compró los huevos o no, pero no te preocupes por eso, todo tranquila, que no hay ningún problema. Y así se convierte un poco, pero todo esto al final me conecta con la realidad, porque toda esta gente que están a mi alrededor, yo por las tardes generalmente dedico media hora, una hora ahí en el patio, y converso por ratos con mi madre. Mi madre tiene 89 años, vive en ese barrio desde que tiene 15, después conoció a mi padre, cuando conoció a mi padre ahí en el barrio, se casó y ha vivido toda la vida ahí en el barrio. Mi padre sí había nacido en el barrio, y mi madre lo sabe todo lo que pasa en el barrio. Cuando yo necesito saber algo, voy y le pregunto a ella, y ella me lo dice. Además está muy clara de mente y tiene mucho sentido del humor, y me lo explica siempre de una manera que es muy, muy atractiva, ¿no? Y ese contacto con la realidad me alimenta mucho, y el hecho de vivir en ese barrio además me permite tener una visión de Cuba, de la vida cubana, desde un punto que no es el más bajo, pero está bastante pegado al suelo, ¿no? Ahí viven gente normales. Yo cruzo la calle y voy a la casa de mis vecinas de enfrente, que han vivido ahí toda la vida también, nacieron ahí todas, y me entero de cómo va la vida en Cuba, ¿no?
Yo les pregunté a mis vecinas si sabían algo de los ataques sónicos a los funcionarios y no saben, es decir, que nadie sabe. Buenísimo. Si ellos no lo saben, nadie lo sabe. Yo quería preguntarle a Johnny Anderson cuál es tu relación con Padura y por qué te gusta la literatura de Padura. Pues no esperaba esa pregunta. Bueno, nos conocimos en Colombia, hace unos años. Yo había leído a Padura y sabía de él desde hace mucho tiempo. Y, me cayó bien. En el momento que lo conocí, que fue el 2012, algo así, se me ocurrió que lo acababan de dar el Premio Nacional de Literatura en Cuba por su novela publicada anteriormente, El hombre que amaba a los perros, bueno, de toda su obra, pero el vínculo entre ese libro que parecía que había roto un molde, ¿no?, en la literatura cubana contemporánea, me hacía pensar que algo sí ocurría en Cuba, que era interesante. Primero que él era interesante y que debía conocerlo mejor y perfilarlo y explorar lo que parecía ser una apertura relativa cultural en Cuba, que se vinculaba, pero no era necesariamente propio de la apertura Obama-Raúl, pero sí era parte de este nuevo periodo en que lo que para algunos, a mí no, pero para muchos, que fuera de Cuba, lo ven como un proceso monolítico, podían darse cuenta de que no, que había arrugas, fisuras, matices que son propios de los países, que de alguna forma u otra Cuba estiraba codo, no sé. Y, o sea, entonces lo vi a Leonardo como alguien clave en ese proceso y no creo haber errado. O sea, lo que decías de anoche del Cervantes, en que te daban un premio por ser, ¿no? Y de todas maneras había gente en contra. No me sorprende, es como parte de todo esto, pero demuestra una vez más, quizás o confirma, una vez más, de que los públicos nos tienden a etiquetar, ¿no? Nos tienden a poner a definir, y nos quedamos como cartonizados por lo que escribimos a veces. Lo pasa en diferentes ámbitos, no solamente entre los escritores. Los procesos también lucen cartonizados, pero es que queremos siempre mirar las cosas en blanco y negro y casi nunca lo son. Entonces es cuando los vemos así que empezamos a no ver los matices. Y yo creo que yo sentí a gusto con la posibilidad de participar no sé, en rescatar matices de esta relación. Por ejemplo, hablan de Cuba, Estados Unidos, ¿no? Tan cartonizado, ¿no? En que gente, porque Padura todavía vive en la isla, es necesariamente un no sé qué, ¿no? Castrista o lo que lo quieren llamar. Ni las personas ni la realidad es tanto así necesariamente. Y podemos tener inclusive paradojas que nunca se reconcilian también. Eso también es propio de los seres humanos. En fin, a mí me gustó mucho. Solo he perfilado dos escritores en mi vida. Uno era García Márquez y el otro fue Padura. Y fue bonita experiencia y bueno, eso. Me gusta lo que escribe, me gusta cómo piensa. Entonces cuando me dijeron que había la posibilidad de tertuliar acá, pues aquí estoy ya. Eso, sencillo.
Me gustaría saber si hubo un momento en el que encontró el balance o la decisión de reunir los materiales, es decir, tuvo que haber habido una visita a México, a la casa de Trotsky, no sé si hubo una visita a Rusia, por ejemplo, con la descripción de la ribera del río en Moscú, no sé si hubo una visita a Barcelona incluso, mucho archivo, cartas de Trotsky mismo, y incluso, como menciona ahora, si el personaje cubano era, ese sí, un avatar suyo, ¿en qué momento decidió que era mejor la ficción que el ensayo o el periodismo o la crónica, sobre todo para estabilizar los materiales que ya tenía reunidos, me imagino, de mucho tiempo? No, desde el principio, bueno, primero, gracias Jan por las cosas tan bonitas que dijiste. Desde el principio yo lo asumí como una novela. Yo no podía escribir una historia sobre ese tema porque implicaba un esfuerzo que duplicaba, triplicaba, cuadriplicaba el que yo hice para escribir la novela. La novela, la investigación para una novela tiene la virtud de que cuando tú dominas la época y entiendes a los personajes, puedes detener la investigación y comenzar a escribir. Cuando vas a escribir un libro de historia nunca termina, porque siempre hay algún otro libro que leer, algún otro dato que comprobar, y yo, bueno, no soy un historiador, soy un novelista que utiliza la historia para escribir. Y fue un proceso de investigación en el conocimiento físico de los lugares fue muy importante. Hubo lugares a los que no pude ir, me hubiera gustado, encantado ir, por ejemplo, a las Islas Principesas en Turquía. Me hubiera encantado volver a ir a Coyoacán y no fui porque le he cogido miedo a la altura en México. Ahora este año voy a ir a México. Fui a ver a un cardiólogo amigo mío y me recomendó que lo mejor que había para la altura era el tequila. Entonces digo, ¿para qué vengo a verte? Eso lo sabe todo el mundo. Pero bueno, había estado en la casa de Trotsky en 2 o 3 ocasiones que estuve en México. Fui a Moscú, afortunadamente nunca había estado en Moscú, era de los pocos cubanos de mi generación que no había estado en la Unión Soviética. Yo tuve en el año 89, 88, estaba invitado a ir a la Unión Soviética, pero un mes antes pude ir a España por primera vez, a la primera Semana Negra de Gijón, y cuando llegué a España, y sobre todo cuando llegué a Cuba de España, dije, este es el país que me gusta a mí, y dije, y no voy a cambiar el sabor de boca que tengo con España yendo a la Unión Soviética. Sin imaginar que la Unión Soviética se me iba a acabar 3 años después. Sí, porque yo, como todo, en el año 80, yo voy a la casa de Trotsky por primera vez en octubre del año 89. 15 días después se cae el muro de Berlín. Yo estoy seguro de que 15 días antes, cuando yo estaba en la casa de Trotsky, nadie en el mundo podía asegurar que el muro de Berlín se iba a caer. Entonces la historia a veces nos sorprende de esta manera. Y fue una investigación para escribir la novela, igual que la que hice con Hereje, es una investigación para escribir la novela. Tuve que buscar información sobre el mundo judío, el pensamiento judío, la religión judía, estudiar mucho a Rembrandt, pero hasta el punto de entenderlos como personajes posibles para una ficción. Si tuviera que escribir una biografía de Rembrandt, tendría que estudiarlo de nuevo. Y si hubiera tenido que escribir una biografía de Trotsky o de Mercader, hubiera tenido que escribirlo de nuevo. Y por eso hay la ventaja del novelista, que la utilizo desde mi época de periodista, es que cuando conoces bien una etapa, los vacíos los puedes llenar con una ficción de lo posible. Hay un principio básico que aprendí hace muchos años y que me parece esto muy meridiano en cuanto a la hora de escribir sobre la historia. Cuando yo leí uno de los libros que más me ha gustado de todos los que he leído en mi vida es Roots, Raíces, de Alex Haley. Y al final de ese libro, la historia de Kunta Kinte, maravillosa, de Haley, él dice, esta historia
ocurrió de alguna forma. Yo no sé si ocurrió de la forma en que yo la cuento, pero por las investigaciones que yo he hecho y por el conocimiento que he podido tener de estos personajes de esta época, pudo haber ocurrido de la manera en que yo la cuento. Y creo que eso es la novela histórica. Es una posibilidad de que la historia haya ocurrido tal como tú la cuentas a partir del conocimiento que tú llegues a tener de la época y de los personajes con los que tú te relacionas. Y la novela además tiene un escudo que es maravilloso, y es que tú sabes que estás leyendo una mentira. Yo sé que te estoy contando una mentira porque al leer una novela estás leyendo ficción. Lo que ocurre es que hay veces que se respeta más los procesos históricos, en otros casos se respeta menos. A mí, en estos ejercicios que hacemos de ver cine, Lucía y yo vimos el otro día otra vez de Inglourious Basterds de Tarantino, cómo acaban con Hitler y toda la plana mayor del fascismo en un teatro de París. Él es capaz de jugar con la historia de esa manera. Yo sería incapaz de hacerlo, pero creo que el hecho de estar viendo o leyendo ficción te permite hacerlo. De nuevo, muchas gracias, Padura. Como siempre es un placer escucharte. Y tengo, de hecho, dos preguntas, si es posible, y más bien, no sé, más literarias que otra cosa. Por eso digo, si es posible, si crees que es mucho o no. Y segundo, hablabas sobre todo de tu primer trabajo sobre Inca Garcilaso de la Vega. Yo recuerdo sobre todo más bien lo que tú escribiste sobre Alejo Carpentier, que ese es un libro para mí, por lo menos fundación, o sea, muy importante. Y siempre he tenido la pregunta de cómo Alejo Carpentier, tu visión, que yo realmente me parece muy iluminadora, tu visión o tu lectura de Alejo Carpentier, cómo influye en tu escritura y sobre todo en El hombre que amaba a los perros. O sea, toda esa parte de la guerra, por eso te digo, quizás es muy directa, si te parece muy directa, sin pena, nos conocemos, me dices, déjalo, lo hablamos después. O sea, sobre todo en esa parte que se refiere a tu descripción, o sea, de la Guerra Civil Española. ¿Qué hay de Carpentier, o no de Carpentier, lo que él escribió, sino de tu visión de Carpentier en esos momentos, sobre todo en tu escritura en general? La segunda pregunta, si es posible, es relacionada, ya es un salto, y es relacionado a la teleserie, o sea, la serie de Netflix, ¿no? Las 4 estaciones. Y una pregunta doble, ¿qué te gusta, como escritor, como creador del personaje de Mario Conde, que te pareció excelente en la serie y que detestaste en la serie? O sea, no estoy refiriéndome a que estuvo mal o no, sino tú como ese, o sea, tú fuiste el padre de Mario Conde y de repente lo ves en pantalla bajo Jorge Perugorría, ¿qué te gustó y qué no? Gracias. Sí, mira, Carpentier es uno de los escritores, igual que García Márquez, igual que Vargas Llosa, de estos escritores contemporáneos del siglo XX, los grandes maestros de la novela en lengua española del siglo XX, al que más yo le dejo. He hecho un aprendizaje mayor con él, que también es un aprendizaje crítico. Tú mencionas algo muy puntual, que es la Guerra Civil Española. Él cuenta una Guerra Civil Española en La consagración de la primavera, y yo cuento otra, por completo distinta. Y incluso he escrito un trabajo que se llama España bajo las bombas, igual que un reportaje de Carpentier, donde digo lo que Carpentier no quiso o no pudo ver de su descripción periodística de la guerra civil española. Pero el concepto de lo caribeño, de lo cubano, de lo hispanoamericano de Carpentier es el resultado de lo que empezó con el Inca y que continúa con una gran cantidad de escritores latinoamericanos que tenemos una deuda con una identidad que no se acaba de concretar, que siempre está en evolución, y que a través de esta visión de lo real maravilloso, de lo propio, de lo característico del mundo, del Caribe, de Cuba, de Hispanoamérica, es posible expresar. Es decir, que ha sido un aprendizaje muy consciente
a pesar de que estilísticamente no escribo como Carpentier, de que él trabajó algunos temas que a mí no me interesan, aunque el tema de la revolución es un tema que estuvo muy presente en la obra de Carpentier y un tema que está presente no solamente en mi obra, sino que está presente en mi vida porque he vivido en un país en revolución desde que tengo 4 años. Entonces, o por lo menos un país que se dice en revolución todavía hoy. Y esa es una relación muy, muy importante. Es uno de mis escritores de cabecera, lo sigo leyendo, lo sigo estudiando, lo sigo analizando y descubriendo cada vez cosas nuevas en él, que esa es una de las grandezas de los verdaderos escritores, que tú puedas siempre encontrar algo diferente en el mundo que te describe. Con respecto a la serie, mira, ser juez y parte es muy difícil. No solamente porque yo sea el autor, sino porque además fuimos los guionistas. Yo creo que hay algo que a mí me gusta mucho en esta serie y es la manera en que Jorge Perugorría creó su Mario Conde. Creo que Perugorría asumió este personaje a partir de una experiencia personal, nacional, generacional, de muchísimas conversaciones que tuvimos a lo largo del tiempo, de una amistad que tenemos personal. Se habló durante muchos años de la posibilidad de que él hiciera alguna película de Conde y él fue un poco engolosinándose y entrando en el mundo de Conde, y creo que ya a la hora de hacer estas películas, bueno, le salió de una manera natural. Y lo que menos me gustó es justamente esa potestad que tienen los directores para convertir lo que tú escribes en palabras en imágenes visuales. Cuando en una película, por ejemplo, en la primera de las 4, en Vientos de La Habana, cuando Conde y su auxiliar llegan al apartamento donde está muerta la profesora del Instituto de la Víbora, hay una descripción en la novela de cómo se ve desde un 4º piso el barrio de la Víbora. Y el director necesitó otra visión y lo puso en el Vedado, en el edificio del Foxa, en el Vedado, y se ve otra cosa con el mar al fondo. Y yo cuando vi aquello tragué en seco y dije, bueno, pero es la visualidad del director, es la visualidad del director y es su potestad y no puede hacer otra cosa. Y un elemento que ayer dije y que repito hoy aquí, que es importante, es recordar que esta no es una serie de Netflix, es una serie que, aunque aparece producida por Netflix, serie original de Netflix, es una serie española y Netflix ha sido la plataforma. Y eso significó muchas cosas. Primero hay que hacer un acto de justicia, que son unos productores españoles que tuvieron que arañar para poder hacer las 4 películas en un tiempo récord. El pobre director filmaba no sé cuántas horas al día. Para Vientos de La Habana se trabajó 6 semanas, las otras hicieron cada película en 4 semanas. Fue un trabajo brutal y yo lo decía ayer, al final el presupuesto no alcanzó para que Mario Conde pudiera tener un perro en la película. Recoger al perro basura al final de la película, recoger al perro basura, que es un símbolo de sí mismo, ¿no? El Conde es un perro callejero y hay alguien que lo recoge al perro callejero y Conde se está recogiendo a sí mismo. Y el problema es que cuando tú llevas un perro a una película, tienes que llevar a un entrenador de perros que tiene 2 o 3 perros que se parecen mucho, que tienen carácter diferente. Esos perros ahí crean una relación o no con los actores, y eso cuesta dinero y no había dinero para perros. Entonces, son cosas que pasan en el mundo del cine. Gracias. Quería preguntar un poco si podías comentar sobre esa resistencia que tenía el centro que otorgó el premio y, como vinculado a esa pregunta, si la literatura cubana existe para usted en más que el idioma español.
No, mira, de esa polémica, de esa polémica no tiene sentido hablar eso. Creo que muchas veces se inventan cosas y el que la inventa trata de ganar un protagonismo que no tiene inventando algo a partir de otras personas, y creo que es lo que ha pasado en este caso. Con respecto a lo de la literatura cubana y otras lenguas, ese es posiblemente uno de los temas más complicados que la academia cubana tiene ante sí y que tiene que resolver, que tiene que definir o no definir, porque creo que es muy difícil. Óscar Hijuelos, ¿es un escritor cubano o es un escritor norteamericano? ¿O es un escritor cubano-americano? Cristina García, o escritores cubanos que llevan 40 años viviendo en los Estados Unidos, Benítez Rojo, pero que siguió escribiendo en español. El Aleph de la literatura cubana necesariamente tiene que estar en la isla por una condición geográfica, o un escritor cubano que vive fuera de Cuba sigue siendo un escritor de la literatura cubana. Son preguntas que están en discusión. Para mí esta última no tiene discusión. Yo creo que un escritor pertenece a una cultura con independencia de el sitio en el que la practique, y de la ideología, de la religión, de todas esas cosas están por detrás de esa pertenencia cultural. Y creo que hay escritores cubanos que viven en Estados Unidos, viven en España, o viven en donde hayan podido vivir, en Alemania, en Berlín vive Amir Valle. Te podrás imaginar lo que es ser escritor cubano viviendo en Berlín. Sí, es un conflicto tremendo. Yo hablo mucho cuando estoy en Barcelona con mi amigo Abilio Esteves, y hablamos mucho de esto, y Abilio me dice, Leonardo, el problema que tengo es que yo cada vez estoy más lejos de Cuba, pero el hecho de que me aleje de Cuba no significa que pertenezca a otro lugar. Yo nunca voy a ser catalán. Y no sé si será independentista ahora incluso. No voy a ser catalán. Esta no es mi cultura. Vivo en Barcelona, pero esta no es mi cultura. Y puedo escribir una novela de un cubano en Barcelona, pero no puedo escribir 5 novelas de 5 cubanos en Barcelona, porque sería un disparate. Entonces es un tema muy complicado, y sobre todo yo creo que del hecho de que se escriba en otra lengua, literatura de un país que es monolingüista. Cuba es un país que solamente habla lengua española. No es que sea el idioma oficial, es que es el único idioma que se habla en el país. Últimamente se habla un idioma que se parece al español, que nadie entiende, que es el que usan los raperos y estas cosas, pero bueno, los reggaetoneros, pero eso no cuenta literariamente. Pero las novelas de muchos de estos escritores cubanoamericanos específicamente, porque no creo que haya, los ha habido en distintos momentos, escritores cubanos que han escrito en otras lenguas. Está el caso de el otro Heredia, el otro José María Heredia, parnasiano francés. Y digo parnasiano francés, y nació en Santiago de Cuba, y vivió más años en Cuba, en la isla, que su primo José María Heredia, que sí es un escritor cubano, a pesar de que vivió más años en el exilio que en Cuba. Vivió 4 años en Cuba, de sus 36 de vida. Entonces, es un tema de los más difíciles de definir, El mismo Martí. Martí, y Villaverde, escribe Cecilia Valdés, la novela más importante de la literatura cubana, la escribe en Estados Unidos. Porque él escribió la primera Cecilia Valdés en Cuba,
el relato largo, pero la novela grande la escribe ya viviendo aquí en Estados Unidos. Y bueno, mucha literatura cubana se ha escrito fuera de Cuba y sigue siendo parte de la literatura cubana. Pero el problema de la lengua yo creo que es el más complicado de todos. Yo creo que es el que va a provocar más desacuerdos y más discusiones a lo largo de bastante tiempo, porque además van surgiendo nuevas generaciones de cubanoamericanos y esto es un tema que está en proceso, no está detenido. Sí. ¿Podrías escribir tú fuera de Cuba? ¿Te has planteado alguna vez escribir algo estable en otra parte que no sea La Habana? Creo que me sería muy difícil. Con cierta frecuencia últimamente me están ofreciendo residencias universitarias que me vendrían muy bien para que el vecino de la esquina no venga a venderme langosta toda la semana y poder tener un espacio de privacidad, de tranquilidad mucho mayor, con buen acceso a internet. Yo todavía me conecto a internet por el teléfono, con un modem que hace y de pronto sale una voz que dice: cuelgue y espere unos minutos, por favor, hay congestión en las líneas. Cada vez que me dice eso, me dan ganas de tirar la computadora por la ventana. Muy sencilla, si le gusta la literatura brasileña, si ha sido influenciado por un autor brasileño, porque Brasil es diferente de Hispanoamérica, pero al mismo tiempo estamos muy cercanos y compartimos problemas, cuestiones, y como usted dice en la literatura, si hay cambios, si ayudan, si son muy diferentes. Yo creo que el ejemplo más patente de la balcanización literaria latinoamericana está en el desconocimiento que hay en Brasil de la literatura que se escribe en lengua española y del conocimiento que hay en el resto de Latinoamérica de la literatura brasileña. Es como si fueran mundos distantes cuando son mundos realmente tan cercanos. Hay autores que han tendido el puente o que son el puente, como es el caso de Jorge Amado. Jorge Amado es el escritor que se lee de un lado y del otro por muchas razones. Yo creo que porque Jorge Amado es más caribeño que brasileño, por ser de Bahía, sí, es más caribeño que brasileño, entonces tal vez eso, pero escribe en portugués. Pero hay un desconocimiento muy grande de la literatura brasileña en el resto de América Latina, salvo en los nichos de la academia donde se estudia. Pero el lector, en general, a un buen lector cubano, le preguntas qué escritores brasileños conoce y posiblemente de Machado de Asís y de Jorge Amado no los pueda sacar. Hay un escritor que para mí es muy importante, ha sido su lectura, porque creo que tiene que ver con el mundo que yo trabajo y porque tiene que ver con la imagen de una ciudad, esto que decía ahorita, Vázquez Montalbán, Barcelona, es Rubén Fonseca y Río de Janeiro. Rubén es un escritor que yo creo que hace un arte de la novela social y policial a partir de su visión del mundo de Río. Y es un escritor al que yo he leído y he releído. Y últimamente he descubierto que además de encantarme como músico, me encanta como escritor Chico Buarque. Sí, incluso estuvimos juntos hace un año y pico, algo así, en Río, y fue muy curioso porque ¿quién de mi generación no ha admirado a Chico como músico? Y la ópera de Malandro y en fin, todas esas cosas maravillosas que hizo Chico. Y de pronto pasó algo muy simpático, y es que Chico empezaba a hacerme preguntas de escritor como si fuera un niño pequeño.
Y yo decía, mira, este tipo que yo lo he visto siempre como un monumento, como una estatua por allá arriba grande, haciéndome estas preguntas. Y creo que es uno de los escritores brasileños en estos momentos más interesantes, realmente. Budapest es una muy buena novela. Me preguntaba, ¿cómo ha sido tu experiencia entre el guión y pues la pantalla y lo visual y la prosa, el cuento, la novela y eso? Y pues no sé si te cueste trabajo pasar del uno al otro o como que sí. No, creo que he logrado como esos espigas de la corriente, las que son planas van en 110, las que son redondas van en 220. Cuando me conecto en uno o en otro, ya tengo la espiga que voy a usar y la corriente que recibo, por supuesto, es esa. Cuando escribo novela, escribo ficción, estoy mentalmente preparado para escribir ficción. Y cuando escribo para el cine, estoy mentalmente preparado para escribir para el cine. Tan mentalmente preparado que soy incapaz de escribir solo para el cine. Y por eso siempre coescribo. Lucía ha trabajado conmigo toda la serie, trabajó conmigo la película de las historias de La Habana, estos 7 días en La Habana. El director Laurent Cantet trabajó conmigo el guión y Lucía participó también de Regreso a Ítaca. Ahora Lucía y yo estamos escribiendo a 4 manos también otro guión. Y siempre necesito una contraparte porque como que siento que es posible y que incluso es mejor la escritura a 4 manos cuando se trata del cine. Sin embargo, en la novela, en un relato, lo veo como algo imposible. No sé, hay algunos libros que aparecen escritos a 4 manos de ficción, porque bueno, ya un trabajo de investigación histórica o sociológica, en fin, eso es posible. Pero no sé cómo es posible escribir a 4 manos literatura. Sin embargo, sí, me es imprescindible escribir con alguien la historia para el cine.